Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el complejo escenario político argentino tras las últimas legislativas. Tenemos varios análisis sobre la mesa, comentarios, perspectivas, algunas de Ora Raymond, que intentan descifrar esta nueva composición del Congreso y qué significa, ¿no?, para la gobernabilidad. Nuestra idea es desentrañar esa fragmentación del poder legislativo, entender por qué es tan crítica para la agenda de Javier Milei y, bueno, qué obstáculos pueden surgir. Venga, vamos a ello. Exacto. Y, a ver, lo primero que salta a la vista y que remarcan las fuentes es una tensión de base, diría yo. Por un lado, claro, Milei sale con una legitimación electoral importante, ese 41% de apoyo. Un respaldo que, bueno, le sirve para reforzar su discurso de revolución liberal, de cambio radical. Un 41% no es moco de pavo, desde luego. Le da un empujón inicial. Sin duda le da impulso, sí. Pero, y aquí viene el pero, la tensión, los análisis coinciden. Este apoyo no es un cheque en blanco, para nada. Una parte muy importante de ese voto, quizás la clave, parece venir más del rechazo al kirchnerismo, a lo anterior, que de una adhesión pura y dura a Milei. Las fuentes señalan cómo funcionó esa campaña del miedo y el odio al otro, al adversario. Fue eficaz para movilizar a esa gente. Entendido. O sea, un mandato con matices. Fuerte contra lo viejo, pero quizás no tan sólido a favor de lo nuevo. Y aquí, supongo, entra en juego la aritmética del Congreso, ¿no? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los análisis dicen que este nuevo Congreso es el más atomizado de las últimas décadas. A ver, ¿qué quiere decir atomizado aquí? Pues quiere decir eso, pulverizado, fragmentado en muchísimas piezas pequeñas, sin un bloque dominante claro ni de lejos. Es un reflejo en el Congreso de una sociedad políticamente muy dividida, con lealtades muy dispersas. Vamos a ver los números concretos en la Cámara de Diputados, que son muy gráficos. Según los análisis, Fuerza Patria, o sea, peronismo y aliados, se quedaría con 99 escaños. Y La Libertad Avanza, el partido de Milei, 96. Son los dos principales, pero fíjate qué pegados están. Una paridad casi sin precedentes recientes. Y lo más importante, ambos lejísimos de los 129 diputados para la mayoría absoluta. Esto rompe totalmente con la dinámica anterior de bloques más grandes y mayorías, aunque fueran justas. Exacto. Y no acaba ahí la cosa. Detrás de estos dos, gigantes relativos, el panorama es un mosaico de minibloques, como dicen las fuentes. Refleja un país político pulverizado, comentan. ¿Qué tipo de bloques son estos? ¿Pequeños pero matones, digamos? Pues sí, algo así. Encontramos, por ejemplo, Provincias Unidas, que agrupa a fuerzas más regionales, con unos 16 diputados. Luego el PRO, que ya no es lo que era en Juntos por el Cambio, con 14. Y mencionan también Innovación Federal, otro grupo de perfil provincial, con 7. Y hay más pequeños todavía. Lo crucial es que cada uno de estos grupos, por pequeño que sea, puede ser decisivo. Su voto vale oro. Claro, porque para cualquier ley importante, el oficialismo, o sea, La Libertad Avanza y sus aliados más cercanos, necesitará sumar apoyos de varios de estos. No le vale con uno solo. Efectivamente. Y ojo que en el Senado la historia se repite. Se replica este patrón de fragmentación. No es cosa solo de diputados, es la tónica general. Allí, Fuerza Patria tendría 29 senadores y La Libertad Avanza 20. De nuevo, los bloques principales están muy lejos de los 37 necesarios para la mayoría. Entonces la conclusión que sacan las fuentes parece clara, ¿no? Sí, y es unánime en todos los análisis que hemos visto. La gobernabilidad de Milei, su capacidad para sacar adelante leyes, va a depender críticamente de acuerdos frágiles y de un estado de negociación permanente. Cada ley clave, cada reforma que quiere impulsar, va a exigir pactos complejos, negociados tema a tema, seguramente, y eso implicará, casi seguro, concesiones por parte del gobierno. Se acabó eso de las mayorías automáticas o los bloques que votaban en bloque sí o sí. Es un cambio de paradigma total en cómo se hace política allí entonces. Y esta fragmentación, además, no surge de la nada. Los análisis la relacionan con el declive de fuerzas que antes eran, centrales. Exacto. Hay un señalamiento muy directo al radicalismo, a la UCR. Una fuente llega a decir, y es bastante duro, que el radicalismo ha terminado de desaparecer como fuerza nacional, y añade una frase que es tela.
Su marca histórica pesa menos que un sello municipal. Es un diagnóstico tremendo sobre el declive de un partido histórico. Un diagnóstico brutal, sí. ¿Y qué dicen del llamado centro? Esas fuerzas que intentaban ser la alternativa moderada a la polarización. Pues aquí los análisis son muy críticos. Hablan de una incapacidad crónica de estos partidos de centro para construir alianzas sólidas, creíbles. La percepción que transmiten las fuentes es que estos partidos se ven a sí mismos como imprescindibles, la clave del equilibrio. Pero luego la realidad electoral les dice que, separados, no valen nada. No consiguieron atraer a la gente. ¿Y por qué esa incapacidad? ¿Falta de liderazgo? ¿Problemas de mensaje? ¿Qué dicen? Pues apuntan a varias cosas. Por un lado, egos personales, dificultades para ceder y buscar un proyecto común. Por otro, quizá una desconexión con lo que de verdad preocupaba a un electorado muy polarizado. La gente buscaba respuestas más claras hacia un lado o hacia el otro. Al final, como dicen los análisis, estos partidos quedaron diluidos entre extremos. No se les vio como una opción real. Lo interesante es ver cómo esta fragmentación no solo afecta a los grandes, sino que deja un hueco, una crisis de representación en el centro tradicional. Tiene lógica. Si el centro no cuaja, los polos se llevan el espacio. Y este reajuste de poder también tiene nombres propios. Las fuentes señalan a figuras concretas. Sí, y una figura que sale mucho es Cristina Fernández de Kirchner. Los análisis la colocan como la gran derrotada de este ciclo. Argumentan que su estrategia de poner gente de su confianza en las listas de PJ Fuerza Patria no sirvió ni para ordenar el peronismo, que es un mundo, ni para renovar liderazgos que conectaran con la sociedad. ¿Y el resultado de esa estrategia, según esta lectura? Pues el resultado, según interpreta un análisis, es que se vio más como un intento de ella de salvar los muebles, de mantener su poder interno, que como un proyecto de futuro. La frase que usan es muy fuerte. Su estrategia se convirtió en una jaula para su propio espacio. O sea, en vez de abrir y sumar, limitó las opciones del peronismo-kirchnerismo. Son palabras duras que sugieren el fin de una era de influencia decisiva. Potente, ¿sí? Ahora, conectemos todo esto con la gobernabilidad que viene. Si tenemos este Congreso así, tan fragmentado, con fuerzas tradicionales de capa caída y un centro débil, ¿cuáles son los riesgos concretos que ven las fuentes? Pues los riesgos son importantes y se subrayan bastante. El primero, el más obvio, la parálisis legislativa. Un Congreso tan dividido, donde sacar mayorías es un sudoku, puede bloquearse fácilmente. Y esto podría empeorar la famosa grieta, esa división social y política tan profunda en Argentina. Si no se logran acuerdos parlamentarios estables, aunque sean mínimos, podríamos tener un Congreso parado, trabado no solo por ideología, sino también, ojo, por egos y vetos cruzados, como advierten. O sea, un escenario donde manden los intereses personales o de grupúsculos antes que la necesidad de sacar políticas adelante. Eso haría la gestión diaria del gobierno dificilísima, sí. Un bloqueo constante haría casi imposible implementar cualquier plan de gobierno. Y el segundo riesgo es más estratégico y apunta directo a Milei y su gobierno. A pesar de esa legitimidad del 41%, que es importante, intentar tirar para adelante con su agenda transformadora sin buscar consensos amplios en el Congreso podría ser, insisten varias fuentes, su error estratégico más costoso. ¿Por qué costoso? ¿En qué sentido? Costoso en capital político, en tiempo y quizás en estabilidad. Las fuentes lo dicen claro, la aritmética del Congreso es la que es. Cada ley importante, cada reforma estructural que quiera impulsar, y su programa va de eso, de cambios profundos, necesitará sí o sí pactos negociados en este ambiente tan frágil. Ignorar esto, intentar gobernar por decreto o buscando atajos, podría generar una reacción política, social, incluso judicial muy fuerte. Y eso erosionaría rápido su apoyo y haría todo aún más difícil. Entendido. La tentación de usar el impulso inicial podría darse de bruces con la realidad del Parlamento. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica, en el día a día? Tenemos un presidente con un apoyo importante, ese 41%, pero enfrente tiene a un 59% que votó otra cosa. Exacto. Y aunque ese 59% hoy esté tan fragmentado como el Congreso, sin un líder claro que los una, pues representa una mayoría latente. Los análisis sugieren que esta oposición dispersa tiene ahora una ventana. ¿Una ventana de cuánto tiempo?
se atreven a decir? El horizonte que mencionan es de unos 2 años. Ese es el tiempo que tendría la oposición, en sus distintas formas, para intentar reorganizarse, buscar nuevos líderes, construir alternativas y presentarse como opción creíble para las próximas elecciones, pensando ya en 2027. Es una oportunidad para ellos, claro, pero visto desde el gobierno es una presión más. Saben que el tiempo corre y que la oposición va a intentar moverse. Mientras tanto, Milei y su gobierno se enfrentan a ese dilema que hemos ido viendo. ¿Qué hacer? Intentar usar a tope el impulso inicial y la legitimidad de las urnas para forzar su agenda, quizá buscando vías como los decretos, o invertir tiempo, energía y capital político en la tarea, que parece muy dura, de construir consensos, aunque sean mínimos y puntuales, en este Parlamento tan complicado. Ese es el quid de la cuestión. Y las fuentes reflejan esa encrucijada. Algunas sugieren que el estilo de Milei, más de confrontación, le llevará a lo primero. Otras advierten que la realidad le obligará a intentar lo segundo, al menos para ciertas cosas clave. Hay una cita de una fuente que me pareció muy buena para resumir esta tensión. Decía algo como: cuando todos te dicen que puedes hacer lo que quieras, es exactamente cuando deberías tener más cuidado. ¿Cómo lees eso aquí? Pues es una advertencia clásica sobre la hubris, ¿no? El exceso de confianza después de ganar. Sugiere que interpretar ese 41% como carta blanca para actuar sin negociar sería un error de cálculo enorme. Justo porque parece que tienes mucho poder o un mandato muy claro, es cuando más falta hace ser prudente, medir consecuencias y entender los límites reales que te pone el sistema. En este caso, un Congreso fragmentadísimo. La frase, aunque use el poder sargentino, capta una verdad universal. El poder hay que administrarlo con cabeza, no solo usarlo con fuerza. Una reflexión muy pertinente, sí. Hagamos entonces un resumen rápido de lo que hemos visto, para tener la foto clara. Tenemos un presidente, Milei, que llega con legitimidad electoral, en parte por un voto de cambio y rechazo, pero se topa con un Congreso hiperfragmentado, el más atomizado en décadas, sin mayorías claras. Y en este panorama la negociación ya no es una opción, es una necesidad estratégica absoluta para gobernar y legislar. No hay otra vía parlamentaria real. Todo esto, además, con fuerzas tradicionales como el radicalismo en aparente declive y un centro que no ha logrado cuajar, dejando un vacío que alimenta la polarización. Y con el riesgo de bloqueo y de más división, de más grieta. Exactamente. El panorama es complejo, incierto. Y esto nos lleva quizá a una pregunta final, algo para darle una vuelta. Si, como dicen los análisis, gran parte del mandato de Milei se basa en romper con el pasado o con las formas políticas tradicionales, pero a la vez la pura matemática del Congreso le obliga a negociar, a buscar consensos frágiles, a menudo con gente que representa justo ese pasado o esas lógicas, ¿qué puede salir de esa tensión? Es la gran pregunta, ¿verdad? La tensión entre el discurso de ruptura y la necesidad de pactar. Correcto. Veremos surgir dinámicas políticas realmente nuevas, alianzas inesperadas, quizás pragmatismos forzados que moderen la agenda original, o veremos intentos más audaces y arriesgados de saltarse los límites del Parlamento, quizá tensando las instituciones. ¿Cómo se resolverá ese choque entre la voluntad de las urnas y los límites de un poder legislativo tan fragmentado? Es algo sobre lo que sin duda habrá que seguir pensando y mirando muy de cerca cómo evoluciona.